Pero antes vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que hasta aquí hemos venido aprendiendo, ya que el tema de nuestro estudio es el creacionismo, o sea, el estudio de los primeros 2 capítulos de Génesis, donde Dios ahí manifiesta ser el creador de cielo y tierra. Cosas así resaltantes de todo este estudio. Nosotros los cristianos, no solamente por fe, pero también en base a la razón, creemos en Dios, porque todo efecto tiene que tener una causa, ¿verdad? Todo efecto naturalmente tiene que tener una causa. El universo existe, por tanto tiene que haber una causa. Pero la otra realidad es que planteamos aquí fue los hechos existentes. Existe la materia y existe también la personalidad. Y tenemos que darle una respuesta a ambos hechos, porque lo que propone el mundo es basado solamente en la materia. Y dicen que el aspecto personal o espiritual del hombre bien son efectos de esa materia. Pero nosotros sabemos que hay una causa inteligente, hay un diseño inteligente que se manifiesta a través de cualquier aspecto de la creación que usted tome. Ahí hay diseño inteligente. Por lo que nosotros sabemos que el hecho de que existe una personalidad, y ahí somos nosotros, porque nosotros somos personas, es porque existe la persona de Dios. Estuvimos estudiando de que fuimos creados precisamente a su imagen y semejanza. Vimos aspectos de esa imagen, lo cual no es una imagen física, porque Dios es espíritu, Él es un ser invisible, Él no tiene un cuerpo como nosotros, más bien la imagen tiene que ver con caracteres personales. Así que a la vez que comenzamos el estudio de la creación, vimos lo que fue creado el primer día, que fue la luz, de las 3 fuerzas mayores que hay de luz. El segundo día estudiamos los cielos. Luego en el tercer día nos enfocamos en lo que fue el planeta Tierra, lo que fueron los mares, las aguas, la vegetación. El cuarto día estudiamos el sol, la luna, las estrellas. El quinto día, peces y aves. Y el sexto día, los animales y el hombre. Bien, nos corresponde, como parte de este estudio de la creación, ver también lo que Dios hizo el séptimo día, que fue el día de reposo. Esto culmina lo que es los 7 días de la creación, pero todavía tenemos algunos temas que traer para que este estudio sea exhausto y cubra todas las áreas, todas nuestras incógnitas, para que no quede ningún tipo de duda en nosotros de todo lo que Dios ha creado. Vamos a estudiar, todavía nos toca estudiar 3 temas: la institución de la familia y por qué el hombre es tan diferente a la mujer. O sea que ese es un tema que surge también de la creación. Otro tema es, por ejemplo, las razas, por qué hay diferentes razas. Eso también surge también de la creación. Y en tercer lugar, otro de los temas que hoy día actualmente está confundiendo a muchas personas es el homosexualismo. Que siempre son temas que las personas van al principio de la creación y tratan de justificar. Y como ustedes pueden ver, son asuntos que nosotros tenemos como cristianos que conocer la verdad y poder definir realmente nuestras convicciones al respecto. Entonces, no sé el tiempo que se va a tomar este estudio del día de reposo, pero después que terminemos el estudio del día de reposo, vamos a tratar esos 3 temas específicos y entonces continuamos con nuestra escuela dominical. Vamos a buscar Salmo 122, el versículo 1, y lo vamos a leer todos juntos. Salmo 122, el versículo 1.
¿Ya lo tiene? Sí, el versículo 1. Lo leemos todos juntos, que dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ir al templo, ir a la casa de Jehová, está relacionado con el día de culto del adorador, de aquel que busca agradar a Dios. Por ejemplo, en el Salmo 84, ahí el salmista expresa su sentir, Salmo 84, donde él dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma, aún ardientemente desea los atrios de Jehová, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. A manera de introducción, estoy llamando su atención a la genuina necesidad del Hijo de Dios, del creyente, de adorar a Dios, de buscar a Dios, de alabarlo y de venir al templo, a su casa. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, se presentan muchos obstáculos, cosas que nos previenen de este deseo del cristiano de estar en la casa de Jehová, y muchos son afectados al respecto, pero aquí no estamos hablando, el enfoque no está en los obstáculos, el enfoque está en el deseo del creyente, en el deseo de esa alma de procurar a su Dios y de adorarlo junto a su pueblo. Es algo que es parte de la naturaleza del creyente, por lo que podemos decir como el Salmo 122, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nosotros estamos aquí hoy precisamente poniendo en práctica esto mismo que yo estoy hablando, y estamos aquí con gozo y con alegría, hermano. Lo deseamos, lo necesitamos en nuestro ser, y eso es lo que verdaderamente Dios busca. Personas que le adoren en espíritu y en verdad. Nosotros no estamos aquí siguiendo una religiosidad o leyes o ritos. No, estamos aquí porque es el anhelo de nuestra alma, es el deseo de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque según como estudiamos, cuando tratamos la antropología, el estudio del hombre, fuimos creados y capacitados para adorar y tener comunión con nuestro Dios. Por eso es que tenemos ese anhelo y ese deseo. Y sabemos, como menciona Efesios, que en Cristo Jesús nosotros hemos sido escogidos para la alabanza de su gracia. Bueno, ahora vamos a ir a Génesis, el capítulo 2, versículos del 1 al 3. Génesis, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Hermana Ginny nos lee este pasaje. 2 del 1 al 3. Muy bien. Esta es la base textual del estudio sobre el día de reposo, el cual va a estar dividido en tres temas muy interesantes. Por eso le digo, yo no sé qué tiempo van a abarcar estos temas, pero a mí me gusta cuando trato un tema, tratarlo de llevar hasta las últimas, ¿verdad? El primer tema, que es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy, va a ser ver el día de reposo como mandamiento. El segundo tema va a ser el cambio del sábado al domingo. Y el tercer tema va a ser ya el verdadero reposo del creyente. Estos son los tres temas que vamos a tratar, basados en este pasaje de Génesis 2, del 1 al 3, donde Dios manifiesta que Él hizo el cielo y la tierra en 6 días, y el séptimo día reposó de sus obras. Y no solamente reposó, sino santificó ese día, bendijo ese día. Estamos hablando de el Sabbat.
significa es sábado, día de descanso, día de oración, que corresponde al día séptimo, al último de la semana en que Dios descansó de su obra creadora. Ok, vamos a ver el día de reposo como una necesidad, primero. Ahora, nuestro Dios omnipotente, claramente Él no necesita de descanso, absolutamente no necesita de descanso. Nuestro Dios no se cansa, y ustedes me van a ayudar a corroborar esto que acabo de decir, si alguien me busca rápidamente, Isaías 40, 28. Isaías 40, 28. El que lo tenga, lo lee rápidamente. Okay, ahí claramente el Señor dice, Él creó el cielo y la tierra, pero Dios no se cansa, porque Él es el Dios todopoderoso. Él descansó más bien para darnos a nosotros un ejemplo de cómo nosotros debemos de llevar nuestra vida. Hay otro pasaje que aclara este aspecto, que es Marcos 2, 27 al 28, que también me gustaría darle lectura. Marcos capítulo 2, versículo 27 al 28, dice, también les dijo, este es ya Jesús hablando, el día de reposo fue hecho, y claro que aquí se refiere ahí a Génesis capítulo 2, fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué es lo que está tratando el Señor aquí de decirnos? Está tratando de decirnos que el descanso es una necesidad del cuerpo físico para que el ser humano sea más producente. A veces nosotros pensamos que si más trabajamos o si más hacemos, más vamos a alcanzar, y es todo lo contrario. Lo que estamos haciendo es cada vez haciéndonos más daño. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres finitos, tenemos limitaciones, no solamente del cuerpo, pero también mental. Porque una persona pudiera decir, no, yo estoy joven ahora yo sí puedo echar para adelante. Pero no es solamente el cuerpo que uno tiene que pensar, hay también presiones y limitaciones mentales que nosotros tenemos que prestar atención para a la larga ser más producentes. Porque de nada nos vale comernos el mundo hoy y luego pasarnos el resto del mundo enfermos. Es mejor, como dice, caminar y llegar más lejos que correr y que a mitad de camino ya nos cansemos y terminemos desmayados. Entonces es la idea que Dios está presentando aquí. Nosotros somos seres finitos y como seres finitos necesitamos el reposo. No solamente nosotros los hombres, todo lo creado. Los animales también necesitan reposo. Me refiero ya a los animales que son instrumentos de trabajo, son puestos como instrumentos de trabajo. También necesitan reposo y descanso para ser producentes. Inclusive la Biblia menciona ahí en Levíticos 25 del 1 al 7, hasta el propio terreno, la tierra en que se siembra, necesita descanso. Y por eso en cada cierto periodo de años tenía que dejarse descansar el terreno y no ser sembrado. O sea, respetar ese tiempo de reposo para que la tierra pudiera tener el tiempo de recuperar sus recursos, sus minerales. Pero ¿qué ha pasado con el hombre? El hombre no ha respetado para nada estas leyes de Dios. Como dice, le ha dado a la tierra duro. ¿Cuál es el resultado? Hoy día prácticamente estamos comiendo un gran porcentaje de fertilizantes en los productos que nosotros ingerimos y como resultado hay más enfermedades de cáncer. Ya la tierra no produce como produce antes, el fruto no sabe como sabía antes, cada vez se va degradando más. ¿Por qué? Porque no se ha respetado la ley de Dios de la necesidad de un descanso. Entonces fíjense cómo lo estamos poniendo como idea primaria, porque aquí el Señor Jesús lo enseñó,
El día de reposo fue creado por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Dios sabe que nosotros tenemos necesidad de descanso, un tiempo de inercia, un tiempo de relajamiento, un tiempo donde descansemos nuestra mente, descansemos nuestro cuerpo. Y qué mejor que la iglesia, qué mejor que el templo. Mire, ustedes vienen aquí, están sentados, relajados, escuchando la palabra, en aire acondicionado. Yo estoy seguro que las 2 o 3 horas que usted está aquí, su mente se va completamente de los problemas de la vida y de las situaciones difíciles. Y usted no está pensando en nada de eso porque está centrando su mente en Dios. Y es por eso que hay una relación entre guardar el día de reposo por necesidad del cuerpo, pero a la vez usarlo, santificarlo, como el Señor lo bendijo, para dedicarlo en culto a Dios. Por eso hay una buena relación. O sea, ya el día de reposo es una necesidad. ¿Ha quedado claro eso en nosotros? Que nosotros somos los que tenemos necesidad de un día de descanso. Usted podrá trabajar todos los 7 días o tener 2 turnos de trabajo, etcétera, etcétera, pero sinceramente le voy a decir, vamos a ver hasta dónde usted va a llegar. Porque nuestra compostura física no está hecha para semejante presión. Ni nuestra compostura física, ni tampoco nuestra mente. El día de reposo es una necesidad que nos conviene para ser más producentes en la vida. Vamos a verlo entonces como un mandamiento. El día de reposo también es un mandamiento. Vamos a Éxodos, el capítulo 20, versículo del 8 al 11. Éxodos 20, del 8 al 11. Ustedes saben que aquí en este capítulo 20 de Éxodo es donde están plasmados los 10 mandamientos de la ley de Dios, el cual en estos días es tema de debate, porque lo quieren quitar de las cortes, etcétera, ya que la iglesia está separada del Estado, pues quieren abolir el tener los 10 mandamientos. Inclusive aquí en Cape Coral hubo una disputa si los ponían sí o no ahí en el City Hall. Muy bien, aquí están los 10 mandamientos. El cuarto mandamiento dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Sabe lo que significa la palabra santificarlo, verdad? ¿Qué significa? Dedicarlo a Dios, consagrarlo, separarlo. Eso es lo que significa la palabra santificar. No tiene otro significado. ¿Ok? Consagrarlo y separarlo para Dios. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Que yo lo estoy llevando a la idea de que ya el Señor nos manda a descansar, pero descansando lo dedicamos a Dios. ¿Ok? Dice, es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Nosotros estamos bajo la gracia de Dios. Claramente Hebreos 8:13 dice que ya el antiguo pacto quedó abolido con el nuevo. Pero ¿a qué se está refiriendo aquí cuando quedó abolido por el nuevo? Porque Jesús ampliamente enseña como que Él vino a cumplir con la ley, Él no vino a abrogarla. Hermano, no nos podemos confundir aquí cuando se está refiriendo a que el antiguo pacto ha pasado y ahora estamos en el nuevo, porque es donde se excusan muchos creyentes para no estar haciendo su deber. Yo no creo que porque el hecho de que estemos bajo el nuevo pacto, bajo el Nuevo Testamento, nosotros estamos divorciados del viejo.
y nosotros no tenemos ni tan siquiera ni que leer el Antiguo Testamento. No es así. Lo que pasó con el nuevo pacto es las leyes ceremoniales, las leyes religiosas que ofrecía el judío para poder mantener una relación con Dios y poder recibir de Dios el perdón y lo que el hombre necesita recibir de Dios, que era a través de todo aquel sistema sacerdotal religioso. Eso fue lo que pasó, eso fue lo que quedó abolido. ¿Por qué quedó abolido? Porque Cristo viene a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo viene a ser nuestro nuevo sumo sacerdote, en Él tenemos entrada al cielo, al Padre. Eso fue lo que quedó abolido. Ahora, existían otras leyes, las leyes sociales, que fueron dadas directamente para el pueblo de Israel. Eran leyes de convivencia, de higiene, etcétera, etcétera. Esas son leyes, no tenemos por qué seguirlas, no tenemos por qué. Pero si usted las analiza, Dios las dio por una razón conveniente para el pueblo de Israel, porque lo quería ver en una buena salud, lo quería que se mantuvieran bien. Y entonces, ahí, como dice, nosotros podemos seleccionar si somos vegetarianos o no. Eso depende de nosotros, no significa que comer carne sea malo. Pero yo lo que me refiero es ya esas leyes sociales no estamos obligadas a seguirlas, y si alguien las cree conveniente, bueno, eso es un asunto de él. Ahora, cuando se trata de los 10 mandamientos, hermanos, esas leyes están vigentes ayer, hoy y siempre, todo el tiempo, porque son leyes morales, son las leyes que Dios ha puesto para que nosotros podamos tener una buena relación con Él y con el prójimo. Por tanto, aunque estemos bajo el nuevo pacto de gracia, sigue siendo una ley vigente. Ahora, pregunto, ¿nos atrevemos nosotros a decir que no tenemos que cumplir los 10 mandamientos? ¿Quién se atreve a decir eso? El no tener dioses ajenos delante de Dios, no hacerse imagen, no tomar su nombre en vano, guardar el día de reposo, honrar al padre y a la madre, no matar, no robar, no cometer adulterio, no codiciar, no hablar falso testimonio. ¿Nos atrevemos a decir que no tenemos nosotros obligación de cumplir con estas leyes? Sí tenemos que cumplirlas, sí tenemos. Por lo menos están ahí para mostrarnos a nosotros cuán pecadores somos y cuánta necesidad nosotros estamos de Cristo y de su sangre que nos limpia de todo pecado. Pero hermano, en estas 10 leyes está incluido el día de reposo. Quiere decir que no estamos viendo el día de reposo solamente como una necesidad del cuerpo, pero ahora lo estamos viendo ya como un mandamiento que todavía sigue siendo vigente. Y es lo que tenemos por lo menos que entender. Y yo quiero, en relación con esto, hablar muy claro, llevar el tema a la actualidad, para que nosotros podamos sentirnos, como dice, en paz con Dios, porque ninguno de nosotros quiere quebrantar los 10 mandamientos y estar a mal con Dios. ¿Okay? Estamos en una situación donde muchos están obligados a trabajar los domingos. Entonces, refiriéndonos a ese problema, quiebran el mandamiento las personas que tienen que trabajar los domingos. Eso es un buen tema para la actualidad, porque cuando todo el mundo respetaba el domingo como día del Señor, y estamos hablando no solamente del cuerpo de creyentes, pero la sociedad, y todas las cosas cerraban, y no había necesidad de trabajar el domingo, pues a las personas era fácil pues dedicar el domingo para ir a la iglesia y para el Señor. Pero desde que primero que se le ocurrió abrir su negocio el domingo pensando de que iba a ganar más dinero, porque lo que hace el hombre es que hace del dinero su Dios, y como hace del dinero su Dios, pues desde que se le ocurrió al primero, inmediatamente el vecino de al lado dirá, bueno, mira, este me está quitando el negocio, así que como este me está quitando el negocio, yo también tengo que abrir, y también el otro tiene que abrir, y el otro tiene que abrir. Y ha sido algo completamente innecesario. ¿Por qué razón?
Porque si todo el mundo se hubiera mantenido cerrado, nadie perdía negocio. Porque la gente estaba acostumbrada ¿a qué? A esperar el lunes. Pero nada más que se le ocurrió a alguien, tuvo que haber sido alguien, hermano. A alguien se le ocurrió abrir un domingo y romper con ese patrón que permanecía en la sociedad. No solamente se hizo un daño él mismo, pero ha dañado realmente hasta el mismo culto cristiano. Porque hoy día muchas personas están obligadas a trabajar los domingos. Y la persona que esté obligada a trabajar el domingo no tiene por qué sentir carga de conciencia, ni tiene por qué pensar de que está quebrantando el mandamiento del día de reposo. ¿Por qué razón? Porque Dios también es un Dios de orden, es un Dios de prioridades. Y la familia tiene prioridad sobre la iglesia, no sobre Dios, pero sí sobre la iglesia. Siempre les recuerdo el orden de prioridades en la vida de una persona, que es Dios, familia, trabajo, iglesia. La iglesia no tiene nada que ver con Dios. La iglesia son actividades que me acercan a Dios. Entonces, debido a ese orden de prioridades, la persona tiene que proveerle a su familia la comida, el techo, tiene que hacerlo. No tiene otra opción. Es más, si es negligente en este aspecto, no creo que esté agradando mucho a Dios. Entonces, esa es su prioridad, esa es su obligación. Entonces, tiene que trabajar el domingo. Ahora, el hecho de que tenga que trabajar el domingo no significa que es lo ideal. No significa que el domingo haya dejado de ser el día del Señor. No significa que haya dejado de ser el día de reposo cristiano. Entonces, ¿qué hace esa persona? Esa persona lo que tiene que hacer es, en conciencia, número uno, de que ella misma necesita descanso. Y número dos, que si es el día del Señor, yo voy a trabajar, porque tengo que trabajar. Pero hermano, ore, insístele a Dios que le puedan dar el domingo libre. Gánese el día libre con su testimonio y su buen trabajo. Puede ser que al principio no se lo den, pero cuando vean que usted es un buen trabajador, un buen cumplidor, es producente, porque quiero decirle que a toda compañía le encanta tener trabajadores así. Gente que no llega tarde, gente que no están robando, gente que son producentes y son beneficiarios. Entonces, cuando usted lleva un tiempo desarrollándose así como un buen testimonio cristiano, yo estoy seguro que si usted un día, después que haya pasado un tiempo, a lo mejor un año, usted hace una carta y se la presenta a su jefe y le dice, por favor, tengo necesidad de este día libre. Eso es por un lado. Pero por el otro, usted está adorando al Señor para que le dé ese día libre. Usted está adorando. ¿Usted piensa que el Señor no se lo va a dar? El Señor se lo va a dar porque sabe que usted lo va a dedicar al Señor. Pero hay otro aspecto también, que hay mucha gente que hace eso, pero cuando le dan el día de reposo, entonces se van para la playa, entonces se van para aquí, entonces se van para allá. Y cuando viene a ver, entonces el Señor dice, pero es que tú no vas a guardar el día para mí. ¿Para qué te lo voy a dar? Si al contrario, vas a estar peor. Porque entonces, teniéndolo, no me lo dedicas a mí. Y vas a acarrear peor juicio. Entonces el Señor no se lo da. ¿Entienden lo que yo les estoy planteando? O sea que en medio de la situación que nosotros estamos viviendo, hay personas que tienen que trabajar los domingos. No es lo ideal. Pero hermano, si el Señor ve en su corazón que usted lo quiere dedicar para Él, usted sabe que este es un día que ha sido santificado, ha sido bendecido, ha sido separado para el culto a Dios, y usted realmente lo desea, el Señor se lo va a dar. Pero si usted lo desea para otra cosa, mire, mejor el Señor no se lo da, porque entonces acarrea doble condenación. Y la doble condenación es el tenerlo libre y no usarlo para Dios. Esa es la doble condenación. Tenemos que ver el día de reposo como una necesidad del cuerpo y también como un mandamiento del Señor. El Sabbat judío se cuenta entre los preceptos más importantes de la fe judía. Para ellos el día de trabajo debía cesar. Y por trabajo se entiende todo tipo de actividad productiva o creadora. Nosotros sabemos que en sus tradiciones los fariseos llevaron al extremo
el guardar el día de reposo, y empezaron a esta ley a añadirle un sinnúmero de tradiciones que complicaban realmente la vida, y las ideas que tenían eran absurdas, completamente absurdas, porque por ejemplo podían viajar cierta distancia, nada más que podían viajar cierta distancia, pero entonces ellos lo que hicieron es coger una soga y amarrarla desde esta distancia hasta donde era, y como estaba esa soga, entonces desde ahí podían empezar a contar un poquito más y alargar el camino. Y con eso empezaron a ponerle tradiciones a la ley y hacer esto y hacer lo otro, que Jesús después los atacó y les dijo, esto no es el cumplimiento real del día sábado. Pero bueno, para el judío era un día reservado para honrar a Dios. Se destinaba a la oración, al descanso, al recogimiento interior, a la contemplación del Creador. Lo iniciaban la noche del viernes y lo concluían la noche del sábado. Lo recibían prendiendo velas, 2 velas, y bendiciendo los hijos. O sea, al pronunciar una bendición, a esta bendición ellos le llamaban brajá, era como le llamaban a esta bendición. Entonces despedazaban un pan de trigo en forma de trenza que les recuerda el maná del desierto. A este pan en forma de trenza le llamaban la jalá. O sea que yo estaba pensando en esto y yo me imagino a unos judíos, ¿verdad? En el momento que comenzaba el día de reposo, cogían el jalá, lo partían y lo cogían cada uno de los niños y lo bendecía. Pero tú se imaginas un hispano convertido al judaísmo. Llamaba a un hijo y le decía, te voy a dar una jalá con el brajá que te vas a acordar de mí. Muy bien. Los platos tradicionales del día sábado eran sopa, verduras, patatas, carne, pescado, pero lo interesante era que estos alimentos eran preparados el día antes de comenzar ya el día de reposo. Ellos dejaban todos estos alimentos ya preparados y los mantenían calientes, porque no podían trabajar. Y al final de la comida acompañaban con un vino y especies aromáticas y se pronunciaba la Havdalah, que en hebreo significa diferenciación, lo cual era una bendición sobre la separación de lo sagrado de lo profano. Y ese era un ritual que todavía actualmente hace el pueblo judío, guardando su sabbat. Hay algunos pasajes que nosotros vamos a ver ahora, hermanos, pero antes de continuar con el tema, yo lo que he tratado de hacer es hacer algo diferente en la escuela dominical. O sea, hasta aquí hemos visto que el día de reposo, en primer lugar, ¿qué es? Un descanso, ¿por qué? Es una necesidad física, psicológica del hombre descansar. ¿Okay? En segundo lugar, ¿qué vimos del día de reposo? Es un mandamiento. En otras palabras, aunque estemos bajo el nuevo pacto de gracia, no lo descarte como tal. Está a la par de no robar, no mentir, de no hablar falso testimonio, honrar a los padres. Está a la par, no tiene menos por el hecho de que nos confunda que el día de reposo, como era usado como un día ceremonial, ya haya pasado con el nuevo pacto. No es así. Todavía sigue siendo un mandamiento. Todavía sigue siendo un día guardado para Dios. Yo quiero añadir un poco más a las personas que tienen que trabajar el domingo. Separe un día de la semana para Dios. No necesariamente puede ser el domingo debido a su trabajo, pero usted puede separar otro día para Dios. Un día donde usted descanse físicamente, pero donde usted también recuerde, aunque tenga que hacerlo de una manera muy personal, lo dedique al Señor a cantar, a orar, a leer la palabra,
a, a reunirse con la iglesia otro día. Por ejemplo, nosotros tenemos culto los martes en la noche. A lo mejor usted puede trabajar no tiene que trabajar el domingo, pero a lo mejor tiene el martes libre. Consagre el martes a Dios y ese va a ser su sabbat. Y venga y se reúne con la iglesia, ¿entiende la idea? O cuando nos reunamos el miércoles. O lo ideal es que por eso es que las iglesias tienen un doble culto los domingos, uno en la mañana, uno en la noche. Y esto es muy beneficioso en el aspecto donde si hay personas que trabajan en la mañana, pues pueden venir al culto de la noche y viceversa. Y sigue siendo su sabbat. Pero el caso es, lo importante es que no lo descartemos como un mandamiento y estemos pendientes de que es una necesidad nuestra.